Hola mi querido amigo, ¿cómo estás? Es una alegría estar contigo nuevamente para revisar la lección número 12. Estamos llegando ya prácticamente al fin del trimestre. Lección número 12 para el 20 de marzo del año 2021. El título de la lección es El deseado de todas las gentes. Naturalmente, ese deseado de todas las gentes es el Señor Jesucristo. Él finalmente establecerá una sociedad justa. ¿De qué manera? Primero, permitiendo que los rebeldes pues sigan su camino de rebeldía, de autodestrucción. Y en segundo lugar, restaurando la vida de aquellos que regresan a sus brazos, que escuchan su llamado de amor, haciendo que su carácter, el carácter del Mesías, de Jesús, se refleje en la vida de esa gente que regresa a sus brazos. Ahora, las naciones, los otros países, al ver la gloria de Dios reflejada en la vida del pueblo de Israel, sería atraída a Israel. Ese es el resumen prácticamente de la lección. Pero vamos a la primera parte. Tenemos que analizar aquí la verdadera naturaleza del pecado, los efectos del pecado. Para eso necesitamos leer Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué Isaías escribe esto? Es que cuando la destrucción llegó al pueblo de Israel, en el tiempo del exilio, el pobre pueblo, pues, ¿qué pedía? Lloraba. Decía: Dios, nos has abandonado, nos has dejado. Y entonces venía la conciencia y comenzaba a acusar: para ti ya no hay perdón, tú ya te has ido demasiado lejos, tú mereces lo que estás sufriendo porque te has alejado de Dios. En esas circunstancias ellos pensaron: la mano de Dios se ha acortado para nosotros ya no hay salvación. Y entonces viene Isaías y le dice: no es que la mano de Dios se ha cortado, sino que ustedes se han ido, ustedes se han alejado, ustedes se han separado de Dios. Y aquí entonces nosotros necesitamos analizar en qué consiste el pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros como iglesia muchas veces tomamos este versículo para decir que el pecado es la transgresión de la ley, y efectivamente lo es. Pero el texto dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, la infracción de la ley es algo adicional a lo que realmente es el pecado. Porque si yo te digo en este momento, por ejemplo, yo estoy también con hambre, ¿qué estoy queriendo decir? Que antes de estar con hambre estoy con otra cosa, con sed. Yo estoy con sed y también con hambre. Entonces, cuando Juan dice aquí que el pecado también es transgresión de la ley, quiere decir que antes de ser transgresión de la ley, el pecado es otra cosa. E Isaías, en el texto que acabamos de leer, dice que el pecado es separación de Dios. Dios está aquí, siempre lo he dicho. Él es la justicia, Él es la salvación, es el amor, es la mansedumbre, Él es la paz, Él es la vida. Él es la salvación. Pero cuando el ser humano se separa de Dios, se aleja de Dios, se está separando de la salvación, de la justicia, de la santidad, del amor, de la vida, se está separando de todo. Se hace una división, se hace un abismo entre Dios y el ser humano. Ahora, como está aquí, separado de Dios, también infringe la ley. Pero el pecado, en primer lugar, es separación de Dios. Y el pueblo de Israel no entendía esto, porque el pueblo
Cuando las cosas le iban mal, lo primero que decían, tenemos que mejorar el ritual, el ceremonial, el sacrificio, tenemos que guardar el sábado, tenemos que ayunar. Y nada de esas cosas estaba mal, porque eran cosas que Dios había pedido. Pero lo que estaba mal es que ellos, en el espíritu, en el corazón, estaban alejados de Dios, pero exteriormente querían cumplir todos los requisitos de la religión y pensaban que Dios se iba a contentar con las exterioridades de su comportamiento y no con la esencia de sus sentimientos, que era el corazón. Y ese problema también es el nuestro hoy. Si pensamos que solo porque no nos cortamos el cabello, o porque no usamos esta ropa, o porque no usamos esta prenda, o porque no comemos esto, o porque vamos el sábado a la iglesia, o porque cantamos en el coro, si pensamos que solo por eso estamos bien con Dios, estamos en la misma situación de Israel, completamente engañados, pensando que Dios mira las exterioridades. Claro que a Dios le interesa también que su pueblo vaya a la iglesia, que cante, que se alimente sensatamente, que se vista con cordura. Claro que a Dios le interesa, pero cuando todo eso es el resultado de lo que va por dentro de la vida interior. Pero infelizmente los seres humanos no nos preocupamos mucho con la vida interior, solo con las exterioridades. Y ese era el problema del pueblo de Israel. Por eso, querido, ¿cuál era el resultado del alejamiento de Dios del pueblo en los tiempos de Isaías? Isaías 59, 9 al 11, responde. Y es una descripción dramática del pueblo. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia. El pueblo clamaba. Se alejó de nosotros la justicia. No, la justicia no se había alejado de ellos. Ellos se habían alejado de la justicia. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, he aquí tinieblas. Claro, si se habían alejado de la luz que es Dios, claro que vivían en tinieblas, en oscuridad. Esperamos resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Qué situación trágica? Estamos en lugares oscuros como muertos, pero estaban vivos. Respiraban, comían, trabajaban, se levantaban, se acostaban. Estaban vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Vivían en oscuridad. Y sigue diciendo el texto, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¡Qué situación dramática! ¿Por qué es que a veces un cristiano cumple todo, sigue todo, guarda todo, se esfuerza para hacer esto, para no hacer aquello, se esfuerza, es disciplinado, dominio propio, ejerce toda la fuerza, voluntad que tenga, pero en el fondo no es feliz? Es como un oso que gruñe, es como una paloma que llora. ¿Qué le pasa? Es que está preocupado solamente con las exterioridades de las cosas y se olvida de la vida interior con Cristo. ¿Cómo se está con Cristo? Cuando se camina con Él, cuando se toma de la mano a Jesús. ¿Y cómo sucede eso? Cuando oras todos los días, estudias la palabra de Dios todos los días y buscas a una persona para Cristo. Cuando haces esas tres cosas, estás caminando con Jesús, estás andando con Jesús, estás viviendo en Jesús y el resultado es vida plena. Las cosas pueden estar cayendo a tu vuelta, pandemia, crisis financiera, desempleo, pero tú estás en paz en tu corazón y con esa paz en tu corazón tú eres capaz, como Pedro, de andar en medio o por encima de las aguas de las dificultades de esta vida. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos si hay perdón o no, y si hay perdón, ¿quiénes son los perdonados? Esta es la segunda parte de la lección. Leo Isaías 59:4. Dice, no hay quien clame
por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y el versículo 20 de Isaías 59 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Interesante, cuando el pueblo se aleja de Dios, pues se siente abandonado, se siente triste, se siente perdido, no hay justicia, hay violencia, hay hipocresía, hay mentira, hay chisme. Es un pueblo que dice que está bien con Dios, pero ¿cuál es la raíz del problema? Es el carácter, es un carácter horrible, pelea, grita, agrede, el hogar está destruido, la relación con los hijos, con la familia está mal, pierde constantemente el empleo porque pelea con el jefe, pelea con el compañero de trabajo, pelea con todo el mundo. ¿Por qué? Tiene el carácter deformado. Ahí va, hace un curso de inteligencia emocional, aprende que tiene que portarse así, que tiene que ser así, pero cuando llega a la realidad no puede porque su carácter es horrible. ¿Y por qué su carácter es horrible? Porque no refleja el carácter de Jesús. ¿Y por qué? Porque está lejos de Jesús. Pero entonces viene el texto de Isaías 59, 20 que dice, pero hay salvación en Sión. En Sión. ¿Qué cosa es Sión? Para saber qué es Sión hoy, necesitamos saber qué era Sión en el Antiguo Testamento. Para saber qué es Babilonia hoy, necesitamos saber qué era Babilonia en el Antiguo Testamento. Pero estamos hablando de Sión. ¿Qué cosa era Sión en el Antiguo Testamento? Sión era el lugar donde Dios reunía a sus hijos, o quería reunir a sus hijos. Sión era el lugar a donde Dios llamaba a sus hijos. Sión era el lugar donde Dios prometía dar salvación a sus hijos. Sión era el lugar donde todos los que reconocían que estaban alejados de Dios podían regresar. Las puertas de Sión, de Jerusalén, siempre estaban abiertas. Entonces, ¿cuál es Sión hoy? ¿Dónde está Sión hoy? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el lugar hoy donde Dios está congregando a sus hijos? ¿Cuál es el lugar hoy donde Dios quiere estar con sus hijos? Quiere recibir la adoración de sus hijos. ¿Cuál es el lugar hoy donde la Biblia dice, donde 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, ahí estaré yo? ¿Dónde está Dios hoy? Claro que Dios puede estar en cualquier lugar, pero ¿dónde es el lugar donde quiere congregar a sus hijos, reunirlos a sus hijos? En su iglesia. Ahora, querido, tú sabes que la iglesia nos salva, pero no me digas que estás salvo si no estás en la iglesia. Un día el paralítico del tanque de Bethesda fue curado. Lo primero que hizo fue ir a la iglesia. Y vas a ver, siempre que los leprosos eran curados, lo primero que hacían era correr a la iglesia. No para encontrar curación en la iglesia, porque ya habían sido curados por Cristo, pero porque en la iglesia es el lugar donde los hijos de Dios redimidos se encuentran para alabar a Dios. Vamos a la tercera parte del estudio. Es un llamado universal. ¿En qué sentido? Es que todo el pueblo, las otras naciones, los que no pertenecían al pueblo de Israel, cuando veían el carácter de Dios reflejado en los hijos de Israel, eran atraídos a Jesús. Vamos a leer el texto, Isaías 60, 1 y 2. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Interesante. El pueblo, cuando está alejado de Dios, gruñe como oso, llora como paloma, canta tristemente, tropieza en las paredes, vive en la oscuridad, se lamenta. Pero cuando regresa a Dios, ahora Dios les dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿Qué es lo que ha llegado?
el Señor ha llegado a Sión, a su iglesia, a su pueblo. Ahora levántate, ya no tienes que estar lamentándote. La oscuridad envuelve a las naciones vecinas, pero no a ti. ¿Por qué la oscuridad envuelve a las naciones? Porque están alejados de la luz que es Dios. Pero tú levántate porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor se ha reflejado en ti. Y cuando las naciones vean la gloria de Dios reflejada en ti, entonces las naciones van a querer venir. Por eso la misión para Israel era diferente de la misión para nosotros. La misión en el Nuevo Testamento es sal, ve y proclama el Evangelio. Pero para Israel era vive el Evangelio de tal manera que reflejes mi carácter, de tal manera que las naciones al ver mi carácter reflejado en el tuyo sean atraídos a la iglesia. Ahora, ¿por qué, pastor, usted dice que el carácter de Dios es su gloria o que la gloria de Dios es su carácter? Simples. Te voy a leer un texto, una cita del Espíritu de Profecía, Testimonios para Ministros, página 508. Dice: orad con Moisés, muéstrame tu gloria. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. El carácter de Dios reflejado en el pueblo. ¿Acaso Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, no dice: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria? ¿La gloria de quién? Del Padre, reflejada en el Hijo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesús reflejó el carácter. Y Apocalipsis 18:1 dice que el mundo será transformado cuando la gloria de Dios, el cuarto ángel, venga y incendiará el mundo con la gloria de Dios. ¿Y qué gloria de Dios? El carácter de Dios reflejado en todos sus hijos. Nuestra predicación, cuando es solo fruto de la palabra, fruto del contenido de la cabeza, pero no es fruto del Espíritu en nosotros, cuando no es fruto de la vida, cuando no estamos reflejando el carácter de Dios, nuestra predicación no tiene mucho sentido. Vamos ahora a la penúltima parte, la cuarta parte, el año de la voluntad de Jehová. Pero leamos Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bueno, en esencia, lo que Dios está hablando a través de Isaías es la llegada de un Mesías, la llegada de Cristo, anunciando el año de la buena voluntad de Dios. Quiere decir, el Evangelio es buena voluntad de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que aunque tú estás perdido, aunque tú no tienes fuerzas, aunque tú estás alejado de Dios, hay esperanza para ti. Por eso dice que aquí el texto, que el propio Señor Jesucristo usó este texto de Isaías cuando predicó un sábado en la sinagoga de Capernaum. Eso está registrado en Lucas 4, versículo 16. Él predicó buenas nuevas a los abatidos. Ya dije nuevamente que todo buen sermón, y me lo dijo un grande profesor, tiene pitadas de fuego y de infierno, pero termina con esperanza, las buenas nuevas del Evangelio. El sermón no es solo para desesperar, para asustar a la gente. Esta lección no es para asustarnos, es para mostrarnos que aunque nos alejamos de Dios, hay esperanza para nosotros, buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A los tristes, a los abatidos, para vendar la herida de la gente que está desesperada, para predicar libertad a los cautivos del pecado, a los cautivos del vicio, a los cautivos de la intolerancia, del fanatismo, a los cautivos del radicalismo, a los cautivos de las pasiones humanas, libertad. El Evangelio no combina con esclavitud. El Evangelio es libertad. Por eso es que en los primeros años del cristianismo,
La gran mayoría de los que aceptaban a Jesús eran los esclavos del poder romano, porque ellos querían ser libres, solo que ellos a veces entendían solamente la libertad del cuerpo, pero Jesús está hablando aquí de la libertad del espíritu, no solamente del cuerpo. Llegamos al fin de la lección hablando del día de la venganza de nuestro Dios. Para eso vamos a leer Isaías 61, 2. Dice: el Señor me envió también a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Qué interesante. Al mismo tiempo que Dios anuncia el año de la buena voluntad, el mensaje de salvación, la libertad, este año de la buena voluntad se refiere figuradamente al día en que en Israel se celebraba el año del jubileo, se libertaba a los esclavos, se le devolvía las casas a la gente que había empeñado su casa y no tenía cómo pagar, año de libertad. Pero al mismo tiempo que anuncia el año de la buena voluntad, se anuncia aquí el día del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios es un Dios de libertad. Hijito mío, no haces caso. Vives una vida rebelde. No tienes en cuenta para nada mis consejos, mis advertencias. Pues ¿qué puedo hacer? Amarrarte con una cuerda y traerte no puedo. Tengo que dejarte que te vayas. Que te vayas. Ahora, si tú te alejas de mí, dice Dios, que soy la vida, ¿a dónde te estás yendo? A la muerte. Y esa muerte no es una muerte instantánea, sino es una serie de circunstancias adversas. Te alejas, entras a la oscuridad, bramas como un oso herido, cantas tristemente como una paloma. Quiere decir, es la vida que buscaste y finalmente la muerte eterna, pero ese es el resultado del rechazo al llamado que yo te hago. Pero en este momento no tienes por qué estar así. Ven a mí. Pero es que yo ya me he alejado demasiado. No hay lugar demasiado lejos de donde Dios no te pueda traer. Lo único que sucede es que Él no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que querer. Entonces, si no tienes fuerzas, dile: Señor, yo no tengo fuerzas, pero yo quiero ir, pero no tengo fuerza. Entonces deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer.